Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy vamos a ver la partida entre Giri y Diliren, partida muy importante también para el transcurso de este candidato, ya que deja a Giri solo a medio punto de Nepo. Tenemos a Nepo con 7 puntos, a Giri con 6 y medio y a Caruana con 6 puntos, y ya los siguientes están con 5 y medio, así que claramente ahora los favoritos son Nepo y Giri, y además mañana tenemos un Giri contra Caruana que puede definir, digamos, quién va a ser el otro que va a estar luchando ahí con Nepo por la clasificación al Campeonato del Mundo. Partida muy interesante que empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, una españolita por parte de Giri, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, y después de alfil E7 todo indicaba que íbamos a llegar probablemente al típico Marshall que juega Diliren, ya sabéis, esta línea con torre 1, B5, alfil B3, enroque, C3, D5, el Marshall de toda la vida. Hay muchísimas partidas y Diliren lo lleva usando mucho tiempo con muy buenos resultados. Y bueno, pues Giri ha traído ahora ya la pequeña sorpresita, ¿no? Ha hecho la jugada alfil por C6, jugada que por supuesto tiene muchísimos años de antigüedad, pero que no se ve tanto últimamente en la élite. Después de T por C6 y D3 llegamos a las típicas posiciones que solemos llegar en el Berlín, ¿verdad? Pero con la diferencia de que tenemos este peón en A6, el blanco ya está enrocado y el alfil está en E7, pero lo que viene siendo la estructura es la misma. Hay varias jugadas posibles en esta posición. Alfil G4 es una jugada que se ha empleado bastante. Caballo G4, si no me equivoco, lo ha empleado el propio Niño Antón muchas veces. Luego pone ahí el peón H5 y defiende tranquilamente el peón D5 y contra H3 lo deja ahí. Pero en esta partida hemos visto una jugada diferente. La jugada alfil D6. Jugada que realmente se puede hacer también en el propio Berlín. Desde alfil C5 viene el alfil a D6. Y el alfil desde aquí está especialmente bien. Para empezar, pone ya la defensa sobre el peón de 5 de una manera muy sólida, sin defenderlo con el caballo, lo cual te deja la flexibilidad de poder sacar todavía el alfil de C8 en alguna buena casilla. Te deja la casilla de 7 vacante para la dama, sobre todo en caso de que te quieras enrocar largo, que últimamente estamos viendo bastantes planes con este enroque largo en el Berlín, sobre todo si quieres jugar a ganar. Con lo cual es una de las maneras más flexibles de jugar este tipo de posiciones. La partida siguió con caballo de 2 por parte de Giri, buscando claramente la jugada caballo C4, y por lo tanto Diliren decide hacer alfil E6 precisamente para evitarlo. Caballo B3 de Giri, todo esto son ideas bastante normales, y con caballo B3 lo que quiere Giri es colocar rápidamente su caballo en A5, desde donde va a molestar mucho y además no es nada fácil de sacarlo de ahí. El caballo de A5, como veis, presiona el punto B7, no se puede hacer B6 porque cae el de C6 y digamos que deja ahí al negro un poquito cogido lo que sería en el flanco de dama. Hay muchas jugadas posibles aquí para las negras, por ejemplo, la propia jugada A5 es una jugada que se ha empleado por transposición con el peón A7 cuando el negro ha hecho aquí A5 y se solía considerar la más fuerte en principio. La idea básicamente es que el caballo no consiga llegar a la casilla 5 e intentar también incluso una 4 para molestar. Nos aprovechamos de que el blanco no debería hacer A4 porque después de una jugada como alfil por B3 ya le destrozaríamos bastante la estructura de peones. Después de A5, las partidas suelen continuar con dama y1, A5, caballo A5 y bueno, una jugadita aquí bastante interesante, dama B8, buscando ideas con dama 7 y se llegan a posiciones realmente muy complicadas con muchas piezas en el tablero y una desigualdad estructural bastante grande. La partida en cualquier caso continuó con dama E7. Diliren tenía ganas de enrocarse largo y eso por supuesto no va a pasar una vez hacia A5. Caballo A5 de Giri y enroque largo. Llegamos ya a una de las posiciones más interesantes de la partida, porque básicamente quedan bastante claros los que son los planes de ambos bandos. El blanco por su parte tiene que buscar una ruptura en B5, ya sea con un C3, B4, A4, B5, con una 3, B4, C4, C5 también es otro plan posible, luego presionar el peón D5 y por supuesto el plan del negro va a ser más o menos lo mismo pero en el flanco de rey. Va a buscar tanto posibilidades con la clavada, con alfil G4, ya sabemos que esta clavada es muy molesta cuando no tenemos un alfil de blancas para quitárnosla, y especialmente en enroques opuestos, porque ya ahí hacer una cosa como H3, G4 sea una locura y por lo tanto la clavada nos va a estar molestando bastante. Tened en cuenta también que tampoco va a ser posible salir de la clavada defendiendo este caballo de F3 con el otro caballo porque está muy lejos, así que ese plan de la clavada hay que tenerlo muy en cuenta. Otros planes posibles serían llevar el caballo rápidamente a F4 e incluso planes con torre G8, G5 muy rápido también para buscar contrajuego en el flanco del rey.
Había varias partidas de máquina en esta posición y la mayoría de ellas habían continuado con la jugada A3 buscando los planes que hemos dicho, ¿no? Un B4, un C4, C5, un B4, C4, B5, básicamente esa ruptura ahí del flanco de dama. Sin embargo, en esta partida Giri decidió hacer la jugada dama E2. Probablemente ya no conocía esta jugada, es decir, no la tenía preparada de casa, porque ya en este momento ambos estaban pensando un poco las jugadas. Después de dama E2, básicamente con la dama E2 tenemos varias ideas. Una de ellas, simplemente cuando el alfil nos llega a G4, va a ser un poco más fácil de desclavarnos. Tenemos la idea de dama E3. También nos quitamos ante posibles ideas del estilo caballo por C4, seguido de alfil B4. Y simplemente colocamos la dama en una casilla en la cual está un poquito mejor que en la casilla de 1, ¿no? La partida ha sido con alfil G4 por parte de Liren, efectuando directamente esta clavada que ya hemos dicho que es muy molesta porque, como veis, no es nada fácil de deshacer. Un H3 seguido de un G4 simplemente va a llevar a que el blanco, vale, vas a deshacer la clavada, pero incluso una jugada como caballo por G4X suele ser muy interesante, pero también podemos tranquilamente jugar G6 y luego buscar un H5, un caballo de 7, F6, H5 para intentar romper ahí. Realmente este rey no se puede permitir tanto debilitamiento. Después de alfil G4, Giri decidió jugar con E3. Realmente tiene bastante sentido hacer C3 en lugar de A3, ya que como a la larga estás buscando la ruptura en B5, te interesa un poco más que cuando captures en B5, captures del peón de A para que esta columna se abra y por lo tanto la torre pueda llegar a ceder por A8 o por A7 o básicamente haga algo en la columna A. También así, dejando este peón en C3 y no colocándolo en C4, dejamos la casilla C4 para el caballo, que en algún momento puede ser interesante. Y en este momento realmente llegamos a una posición muy difícil. Y la mejor jugada de las negras, como digo, era muy complicada. Parece que la mejor jugada era una profilaxis muy grande y había que encontrar torre G8. Una jugada profiláctica a la vez que bastante agresiva. Básicamente la idea es preparar un G5 en algún momento. Y es que después de caballo H5 vamos a forzar H3 y cuando retiremos el alfil este G5 va a venir muy fuerte. Por ejemplo, vamos a ver varias jugadas que serían posibles. Por supuesto, la jugada más natural que tiene aquí el blanco y la que supongo que todos estaréis preguntando, bueno, ¿qué pasa si yo sigo con mi plan? He hecho C3, quiero hacer B4, quiero hacer A4, quiero hacer B5, quiero romper ahí de alguna manera al rey de las negras. Pues el negro seguiría con caballo H5, buscando ya ideas como caballo F4, buscando ideas como dama F6 y después de una A4, de nuevo, buscando esa ruptura y un dama F6, llegaríamos a una posición en la cual el negro parece que no tiene demasiados problemas. Si B5 simplemente se puede capturar en F3 y por supuesto el blanco debería tomar de dama. Si tomas de G te debilitarías demasiado y en el final el negro no tiene ningún problema. Y si una jugada más tranquilita del estilo caballo C4, el negro también se tira con un G5, un caballo F4, tomar de G y luego toda esta columna queda abierta para un doblaje de torres, incluso planes como torre G6, torre H6 atacan luego en H2, etc. Posición, como veis, muy de doble filo, muchas piezas en el tablero y son las posiciones que queremos ver, sobre todo cuando llegas a una posición tipo Berlín que parece que se va a aburrir y el negro se acaba enrocando en largo. La partida, sin embargo, Diliron decidió hacer C5 directamente. Jugada que tiene lógica de cara a que evita la ruptura en el punto B4, la evita. Y digo que la evita, más bien la intenta evitar, porque realmente B4 sigue siendo posible tras peón por B4, torre B1, y vas a acabar comiendo en B4 de todas maneras. De hecho, este C4 no es una buena jugada, este C5, perdón. Por lo general, se recomienda cuando te van a atacar por un flanco, cuanto menos toquen los peones de ese flanco, por lo general es mejor. Obviamente, todo tiene sus excepciones, y esta podía haber sido una de ellas. Sin embargo, después de B5 vais a ver que Giri tranquilamente realiza la jugada A3, la jugada B4 va a venir a la siguiente de todas maneras y lo que va a conseguir el blanco es abrir incluso un poco más la posición de lo que lo hubiera abierto de la otra manera. En cualquier caso, la jugada torre G8, como digo, no era nada fácil. La partida ha sido con C6 por parte de Liren. Con C6 lo que planea básicamente es tener de nuevo un poquito más controlada esa ruptura en B5 y aparte poder retirar el alfil a C7, desde donde no solo va a atacar el alfil, sino que de repente la torre de D8 va a empezar a atacar por la columna D y va a ser incluso un punto posible de ataque para las negras ese peón de D3. B4 por parte de Giri, sigue con su plan y alfil C7. Nos amenazan o nos pueden llegar a amenazar alfil por A5
y por lo tanto Giri quita su caballo a la casilla B3. Me gusta mucho esta jugada caballo B3 porque estamos atacando al negro e intentando hacer que ceda la tensión. Después de, por ejemplo, la jugada C por B4, podríamos continuar con A por B4, toda esta columna se abriría para nuestra torre, podríamos seguir con jugadas como caballo C5 y seguramente ya empezarían a existir trucos del estilo D4, de repente caballo por B7, dama por A6. Se me ocurren muchas ideas una vez abres esa columna de A, ya añades una pieza muy importante al ataque de las blancas, así que realmente el negro no se puede permitir ceder la tensión y comer en B4. ¿Qué hace por lo tanto Diliren? Realiza la jugada caballo D7. El caballo de D7 simplemente quiere retomar. Por ejemplo, tras B por C5, caballo por y dama por. Aquí el negro no tendría ningún tipo de problema y de hecho serían las negras las que estarían bastante mejor. El caballo es una pieza muy importante para las blancas de ataque, ya no tiene rupturas sencillas, el peón de D3 va a empezar a sufrir y básicamente la posición del negro es muy buena. ¿Cómo sigue Giri? Primero realiza la jugada H3, alfil H5 y solo entonces hace alfil E3. Me gusta mucho este orden porque así siempre tienes la posibilidad de hacer un G4. Como sabemos, G4 es una jugada que debilita mucho, pero tampoco está nada mal tenerla en algún caso de emergencia. La jugada del alfil E3 realmente parece que no era la mejor. Probablemente había que jugar algo del estilo torre B1, pero es que la posición llega a un punto que vais a ver que ninguno de los dos empieza a encontrar las mejores jugadas según el módulo, porque es que es realmente muy complicada. Quedan muchas piezas sobre el tablero, hay líneas muy concretas, muy difíciles de calcular y un montón de temas, tanto tácticos como posicionales, que son realmente difíciles de entender hasta para los módulos. Después de alfil E3, por supuesto el negro tiene que golpear de alguna manera las casillas blancas, que son las casillas de las cuales tiene un alfil y el blanco no. Y para realizar esto había dos maneras diferentes. Diliren optó por hacer F5 directamente, que por supuesto era una de las mejores jugadas, pero había otra jugada que me parecía incluso un poquito mejor para el negro. Existía la posibilidad de hacer C4, un sacrificio de peón súper interesante, con la idea de, después de por C4, se ha debilitado la casilla blanca de E4 y ahora venir con la idea de F5. Se amenazaría directamente F por E4, ganando la pieza, así que prácticamente única jugada sería caballo C5 y después de F4, caballo por D7, torre por D7, todo esto prácticamente forzado. Si quitas el alfil a una casilla más o menos pasiva como C1, después de torre de 8, la posición del negro es un escándalo. Viene con torre de 3, viene con alfil por F3, la dama viene y básicamente el blanco se ha quedado sin actividad. Así que única sería alfil A7 y aquí una jugada como G5 y de nuevo se monta un lío grandísimo. No sé, según el módulo la posición está igualada, pero creo que en la práctica es mucho más fácil jugar con negras. Las jugadas parecen mucho más naturales. Vas a venir con G4, comer, la clavada parece molesta. Tenemos un alfil en A7 con las blancas que parece que en cualquier momento nos lo pueden atrapar. Y como digo, según el módulo está igualado, incluso un poquito mejor para el negro, pero es que me parece verdaderamente difícil jugar esta partida en este momento para las blancas. Diliren, sin embargo, hizo la jugada F5, que de hecho, según el módulo, es la mejor jugada. Y la partida continúa con alfil por C5 y dama F7. Hemos sacrificado un peón también, pero ahora es verdad que la estructura de blanco se ha mantenido un poquito más sólida. Dama F7, que no nos descuidemos, que cuidado que ese caballito de B3 está en el aire, así que hay que defenderlo. Giri decidió defenderlo con la jugada torre B1 y de nuevo Diliren sigue haciendo jugadas para meter mucho más dinamismo en la posición. En este caso realiza la jugada G5, que de nuevo es buena jugada, pero sigue poniendo la posición tan compleja que llega a un punto que realmente es muy difícil de entender. Aquí había una manera de simplificar un poco la posición y que le hubiera dado una, digamos, pequeña ventaja a las negras, pero bastante más segura en un final. Después de la jugada F por E4, D por E4 es prácticamente forzada, caballo por C5, caballo por C5 de nuevo prácticamente forzada, el negro podía hacer torre F8 y simplemente comer en F3 dos veces y llegar a un final ligeramente mejor por el hecho de que tienes un rey un poco mejor, tu alfil también una vez se coloque en la casilla B6 va a presionar bien por esta diagonal y tus torres están un poco más activas. No es que sea la ventaja del año, pero sí que es verdad que era un poco más cómodo jugar para el negro en esta posición. Sin embargo, en la partida Diliren decidió hacer G5, de nuevo jugada correcta según el módulo, pero jugada que requería un cálculo bastante complejo y que en la partida al final no se dio. Por supuesto, hay que comer en F5, no podemos permitir, por ejemplo, una jugada como torre 1 tranquilos, que nos van a meter torre G8, nos van a meter G4 y esa ruptura va a ser muy molesta. Entonces E por F5 buena, y aquí fue
realmente el primer momento donde Diliren ha cometido un error en toda la partida. Más allá de ese C5, que realmente no era un error en sí, simplemente una jugada que quizás no era la más correcta. Ahora después de la jugada que realiza sí que llega a una posición bastante fea. Era necesario hacer aquí dama por F5, jugada que de nuevo no era nada sencilla, ya que para empezar estás permitiendo G4, aunque esta jugada sí que se puede refutar después de alfil por G4, dama por G4, rey por dama por G4, no se puede ir a H2 por la jugada E4, y después de rey H1 de nuevo existía muy fuerte E4, y bueno, sigue dama H3 y G4, y básicamente te están dando mate porque este alfil de C7 es muy fuerte. Estoy seguro de que esto lo ha visto Diliren sin ningún problema, y seguramente la jugada que le haya molestado ha sido después de dama por F5, dama E4. Y aquí me parece que no era nada fácil valorar que simplemente el negro podía hacer dama F6 y seguía teniendo muchísimo ataque. Puede parecer aquí que el blanco hace caballo de 2 y no pasa nada, pero es que viene alfil G6, viene H5 y el ataque de las negras es bastante fuerte. Diliren decidió no hacer dama por F5 y en la partida hizo la jugada G4, y el problema es que a partir de este momento Giri va a empezar a encontrar todas las jugadas buenas una detrás de otra y va a cerrar por completo todo ese contrajuego que tenían las negras. Muy buena jugada ahora, caballo G5, importantísima. Si llegas a hacer H por G4 después de alfil por G4, se abriría la columna G, toda la presión en esta diagonal continuaría y el negro podría continuar cómodamente con jugadas como dama H5, torre G8, el caballo también puede venir al ataque, un E4 para que este alfil también entre al ataque, y básicamente hay demasiado dinamismo en la posición del negro y de hecho está bastante fea. Caballo G5 era la mejor jugada, y la idea clave es que después de dama por F5 viene H4, y después de este H4 fijaos la diferencia, la columna G está completamente cerrada, esta diagonal no es para nada utilizable, de hecho G3 simplemente perdería el alfil de H5, y tranquilamente el blanco ahora va a colocar su caballo en E4 y se va a dedicar ahora a jugar el sí por el flanco de dama. Hemos evitado por completo el desarrollo del contrajuego de las negras en el flanco de rey. La partida continuó con B6 por parte de Diliren, jugada, bueno, para intentar quizás colocar el rey en B7. Ya en este momento hay varias jugadas buenas para el blanco. La propia jugada alfil E3, que sería en principio la más natural, simplemente quitando la pieza que te atacan, ya da muy buena ventaja, buscando luego ideas con D4 para atacar ese peón de A6. Si el rey se coloca en B7, otras ideas como A4, buscando A5, buscando B5, buscando sacrificios con caballo A5, y la posición, como digo, está realmente ya muy fea para las negras. Pero es que en la partida Giri fue más allá. Dice, me atacas el alfil de C5, me da igual, voy a hacer caballo a E4, sacrificándote tranquilamente el alfil de C5, ya que sé que contra peón por voy a hacer peón por, voy a abrir la columna B, van a venir D4, va a venir mi dama 6, puede venir mi caballo A5, puede venir mi caballo D6, y realmente, aunque no lo parezca, sí que realmente hay muchísimo dinamismo en esta posición para las blancas. Diliren decidió comerse el alfil. Parece que la mejor jugada del negro era G3, básicamente con la idea de abrir la posición un poco, aunque sea para que este rey sufra algo. F3 no se puede hacer, porque vienen ideas también con dama F4, dama por H4. Parece que la única era dama B2, o la mejor. Y después de G por, torre por una jugada como dama G6. De nuevo, la posición del blanco sigue siendo muy buena después de alfil E3, pero es verdad que por lo menos ya la columna G se ha abierto, la columna F se ha abierto, este peón de H4 está un poco en el aire. Como digo, sigue siendo muy buena posición para el blanco, pero me parece que en el punto de vista práctico aquí ya sí que el negro tendría que, perdón, el blanco tendría que solventar algunos problemas más que los que se van a ver en la partida. En la partida de Diliren simplemente se comió el alfil y tranquilamente Giri dice, bueno, pues hago B por. Y ahora, como digo, parece que no es tan grave, pero de repente ya se amenaza D4, sigue dama por A6, se amenaza caballo A5, el cual no te lo puedes comer porque viene caballo D6 con doble, la propia jugada caballo D6 en directo, y básicamente es que el contrajuego del blanco es altísimo. Me parece muy difícil de valorar esto, pero Giri de hecho lo hizo bastante rápido, sin demasiado tiempo en el ROI y todo muy correcto. Caballo F6, sigo la partida, caballo D6 buena, alfil por y peón por. Y básicamente el problema de las negras es que aunque tengas una pieza de más, casi todas tus piezas, como veis, están concentradas bastante lejos del rey, lo que viene siendo en el flanco de rey, mientras que mi torre, mi caballo y mi dama, aunque no lo parezca, puede venir en un momento a atacar a tu rey. No nos olvidemos tampoco del peón de D6, que hasta que no te lo comas también es una pieza que aporta mucho en el ataque. Torre por D6. Continuó Diliren, simplemente eliminando este peón, y muy buena jugada de Giri D4 para que la dama vaya D6. Y bueno, también de regalo pues amenazamos D por E5, que estaríamos
recuperando la pieza, ¿no? Porque atacaríamos tanto la torre como el caballo. La partida continuó con C5 por parte de Liren, jugada ya bastante desesperada, intentando defender este peoncito con la torre de manera indirecta. Caballo por C5, ya vienen jugadas como torre B7, sigo de torre B1, la propia jugada dama B2 para dama B8 también es muy fuerte, torre 8 por parte de Liren, y bueno, de nuevo aquí hay muchas jugadas que gana la partida, pero Giri de nuevo hace la más fuerte, realiza dama C4, tras la cual básicamente se amenazan jugadas como caballo E4 para caballo por D6, caballo E7, caballo por, una jugada como torre C6 puede seguir D5, D6, básicamente después de dama C4 la posición está completamente perdida y de hecho por eso Diliren abandonó. Un verdadero partidón por parte de los dos, partida muy complicada. Diliren ha encontrado muchísimas jugadas que no eran nada fáciles. Ha encontrado ese F5, ha encontrado ese G5 y luego Giri después de ese caballo G5, H4, de nuevo este sacrificio me parecía que no era nada fácil, lo ha valorado muy bien y lo ha jugado también muy bien. Sí que hay algún momento que Diliren, si hubiera afinado un poco más, quizás no hubiera sido una partida tan compleja. Es que realmente ha elegido la línea más compleja todo el rato y al final solo ha llevado incluso a equivocarse. Pero partida muy buena, espero que hayas aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y si te ha gustado este vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de cuando publicamos un vídeo.